Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué es? Bueno. Pues no era casi. Vente un poquito. Ay, no, tranquilo. No, tranquilo. Gracias. Vamos a entrar a ver ya los títulos, valores más importantes, como la letra de cambio Una espalda que no se lo sepa la Pero sí. y el pagaré. Y Caro también. Para eso vamos a tener en cuenta la lectura de dos artículos. El artículo 620 y 671. El 671 consagra expresamente la letra de cambio, la creación y formas de la letra de cambio. El 671 del Código de Comercio nos dice, Tenemos ¿cómo es que se llama? Los corazoncitos. Tenemos unos corazoncitos también bonitos como de forma galleta y un pastel. aló. Entonces, vamos a cerrar los micrófonos porque no nos dejan concentrar. El artículo 671 del Código de Comercio nos dice, además de lo dispuesto en el artículo 621, la letra de cambio deberá contener, primero, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre del girado. Tercero, la forma del vencimiento. Y cuarto, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. Esos son, digamos, los requisitos. Pero, ¿qué es la letra de cambio? La letra de cambio es un instrumento crediticio. Se trata de una orden incondicional y escrita que una persona denominada girador emite contra otra denominada girado para que solucione una obligación de dinero y que la solucione a su vencimiento en favor de un tercero. Ese tercero lo vamos a llamar beneficiario. Entonces, es un título eminentemente escrito. ¿Qué requisitos necesita la letra de cambio? Para establecer los requisitos
de este título de la letra de cambio, es necesario consultar dos artículos del Código de Comercio. El artículo 620 y el artículo 671. ¿Qué nos dice el 620? El 620 nos dice, además, que dice los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos en él previsto cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma. 620. Después puedes jugar normalmente con tu slime. No importa que se le haya formado esta capita dura. Al retirar todo, va a volver a la normalidad. Y el 671 nos dice, además de lo dispuesto en el artículo 621 que acabamos de leer, la letra de cambio deberá contener, primero, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre del girado. Tercero, la forma del vencimiento. Y cuarto, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. Entonces, esos son los requisitos. Ya sabemos qué es una letra de cambio. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, queda claro que hay unas partes que intervienen en la creación y emisión de la letra de cambio. Entonces, las personas que intervienen en la letra de cambio son tres. Al menos inicialmente son tres. El girador o librador. El girador o librador es quien emite la orden de pago de dinero. Girador o librador. El girado o librado es aquel contra quien se expide la orden de pagar. Y tercero, el beneficiario, que es el titular del derecho incorporado a la letra. Entonces, como lo anotamos, el girador recibe indistintamente los nombres de librador o creador de la letra. El girador recibe indistintamente los nombres de librador o creador de la letra. Esto porque su función es dar validez a la letra de cambio mediante su firma. Entonces él la crea y la firma. Y erige una obligación para otra persona que habrá de responder directamente por su pago. El girador o librador, al firmar, establece dos cosas muy importantes. A, que el librado o el girado acepte la orden de pagar la suma de dinero. Y B, se hace responsable del pago en caso de no aceptación o no pago por parte del principal obligado. Entonces, por disposición de la ley se tiene que el girador es un obligado por vía de regreso o secundariamente obligado. ¿Obligado a qué? A pagar una suma de dinero. Entonces, la fisonomía del libertador, del girador, entonces, inicialmente el girador emite contra el girado una orden incondicional de pagar una suma de dinero. Esta persona encargada de pagar, vamos a llamar librado, vamos a llamar girado. Entonces, si acepta y firma, se convierte en el deudor principal u originario de la obligación cambiaria. Y entonces ahí toma el nombre de aceptante.
Mientras que si no acepta y obviamente no firma, pues no queda respondiendo por la deuda. Y entonces la acción cambiaria se va a dirigir contra el librador. Entonces la forma en que el librado acepta la letra debe ser incondicional. Puede haber plazo para el pago, pero no puede haber condición, ni para la aceptación ni para su pago. Plazo para el pago sí, pero no puede haber condición. ¿Qué papel desempeña el beneficiario? Entonces entendamos. Denomínase o entendemos por beneficiario o tomador de la letra a la persona en cuyo favor fue girada. Y esa persona, el beneficiario, es la que está habilitada para reclamar el pago. El beneficiario está autorizado por la ley para presentar la letra para su aceptación cuando se hace necesaria la modalidad de su vencimiento. Puede presentar el título para reclamar su pago y finalmente está facultado para ponerla en circulación. Cuando nos preguntamos cuál es el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, pues no es otro que el del lugar del pago. La letra debe pagarse en el lugar acordado por las partes. Entonces, pero si esto no lo indica, el beneficiario o el posterior tenedor podrá ejercer el derecho en el domicilio del creador del título. En caso que el girador o librador tenga varios domicilios, podrá el tenedor escoger uno de ellos a su arbitrio y exigir ahí el pago total. Ahora bien, si en la letra se indican varios lugares de cumplimiento, entonces el tenedor también tiene derecho de elección sobre cualquiera de tales lugares de pago. Entonces puede escoger cualquiera de ellos para que se le pague la obligación. Bueno. Se habla de tiempo o plazo para la presentación, plazo para su aceptación, plazo para su pago. ¿Cuándo debe presentarse la letra para su aceptación? La presentación para la aceptación de la letra es en nuestro país un acto voluntario que se establece en favor del beneficiario. Y el tiempo de presentación está íntimamente ligado a la forma como se gire la letra de cambio. El tiempo de la presentación está íntimamente ligado a la forma como se gire la letra de cambio. Es decir, según sea a la vista, a un día cierto sea determinado o no, con vencimientos ciertos y sucesivos, o a un día cierto después de la fecha o la vista. A la vista. La letra a la vista no se presenta para su aceptación porque tiene vencimiento en el momento mismo en que sea exhibida para que se pague. Si yo presento la letra en ese momento, me lo tienen que pagar. Si yo presento un cheque, en ese momento me lo tienen
que pagar. Porque la letra a la vista y el cheque son documentos pagaderos a su presentación. A un día cierto, sea determinado o no, esta presentación es potestativa. ¿Y por qué yo digo potestativa? Porque por aquí el 681 del Código de Comercio me dice: la presentación para la aceptación de las letras giradas a día cierto o a día cierto después de su fecha será potestativa. ¿Sí ven? Entonces me dice que a un día cierto dice la presentación para la aceptación giradas a día cierto o a día cierto después de su gira será potestativa. A un día cierto, sea determinado o no. Esa es otra forma de presentación. Como acabo de decir, esta presentación a un día cierto, determinado o no, es potestativa, de conformidad con el 681 que leímos, pero puede convertirse en obligatoria si el girador lo ha anotado en el título y puede además señalar un plazo para que sea presentada para la aceptación. Puede el girador asimismo prohibir su presentación antes de una época determinada, si así lo dice en la letra. Si la presentación no está impuesta por el girador, sino que es facultativa, el tenedor puede presentarla a más tardar el último día del plazo, o sea, hasta el día anterior al vencimiento. ¿Qué pasa si no se presenta para la aceptación en ese plazo? Pues si no se presenta para la aceptación en ese plazo, se produce el fenómeno de la caducidad de conformidad con el 787 del Código de Comercio. Miremos a ver qué dice el 787. La acción cambiaria de regreso del último tenedor caducará, primero, por no haber sido presentado el título en tiempo para su aceptación o para su pago, y segundo, por no haber levantado el protesto conforme a la ley. Bien. Entonces hay formas de presentación, hay formas de vencimiento. ¿Cómo vence una letra de cambio? Formas de vencimiento de la letra de cambio. Entonces, las diversas formas de vencimiento de una letra de cambio. Hay que ir al 673 del Código de Comercio. 673. Formas de vencimiento. Artículo 673 del Código de Comercio. La letra de cambio puede ser girada
a la vista, a un día cierto, sea determinado o no, con vencimientos ciertos y sucesivos, y cuarto, a un día cierto después de la fecha o de la vista. Esto es lo que dice el 673, pero ¿qué significado tienen las expresiones a la vista, a un día cierto, con vencimientos ciertos y sucesivos, y a un día cierto después de la fecha de la vista? Cuando se hace referencia a día cierto, es aquel que necesariamente ha de llegar, porque dice el 673, la letra de cambio puede ser girada a la vista. Entonces, a la vista, con la mera presentación. Aquel en que se cumple con la mera presentación de la letra. Segundo, a un día cierto, sea determinado o no. Vencimiento a la vista, dice el artículo primero. Vamos a aclarar bien eso. Vencimiento a la vista es aquel que se cumple con la mera presentación de la letra. A un día cierto, respecto del vencimiento a día cierto, después de la vista, se verifica cuando en el texto de la letra se expresa que es pagadero a tantos días después de la vista, tantos días contados a partir de su presentación. El vencimiento a día cierto después de la fecha se lleva a efecto cuando en el texto de la letra se señalan uno o varios días contados a partir de la fecha de su creación. Y finalmente, el vencimiento cierto y sucesivo es simplemente aquella forma en la cual se permite hacer exigible el derecho incorporado en el título durante determinados periodos que se suceden unos a otros. Hay otras formas de vencimiento que vamos a ver más adelante, cuando habla de principios, mediados o fines de mes. Vamos a verlo más adelante. A ver, el vencimiento de una letra puede expresarse para principios, mediados, fines de mes o por semanas o quincenas. Esto es lo que dice el 674. Si se señalara el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entenderán por estos términos los días primero, 15 y último del mes. Entonces, los artículos 674 y 675. 675 habla una semana, 2 semanas, una quincena, medio mes. Entonces, el 675 dice las expresiones una semana, 2 semanas, una quincena, a medio mes. Se entenderán no como 1 o 2 semanas enteras, sino como plazos de 8 o de 15 días comunes. Otros dicen de días solares. Días comunes. Si el vencimiento se fija para principios, mediados o fines, tenemos
que entender que él sucede el primero, el 15 y el último día de ese mes. Entonces tienen ahí aplicación práctica, los numerales segundo y cuarto del artículo 673 del código. Bueno. Viene entonces el pago de la letra. ¿Qué es el pago? Entonces el pago puede interpretarse de dos maneras. Es el cumplimiento de la obligación o la extinción de la obligación. Miremos a ver qué dice nuestro código madre, que es el Código Civil. Miremos el artículo 1626 del Código Civil. Siempre hay que acudir al Código Civil. Es el código madre por excelencia. Yo no entiendo cómo hay abogados que digan que el Código Civil sobra. (1625) dice: el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. El pago. Y el 1625 dice: toda obligación puede extinguirse. Entonces, por pago encontramos el cumplimiento de la obligación o la extinción de la obligación. Entonces, la terminación por solución o pago. La terminación por solución o pago. ¿Y qué es el pago? Pues el pago es el cumplimiento de la prestación debida. Es lo que nos dice el 1626 del código. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Entonces podemos entender el pago de dos maneras. El pago como cumplimiento de la obligación y el pago como extinción de la obligación. Las obligaciones patrimoniales, bien sea de carácter civil o comercial, presentan, como estoy tratando de explicarlo, dos formas de terminación. Terminación normal o terminación anormal. El pago es la prestación de lo que se debe. Entonces, pagar es solucionar la deuda, es extinguirla. ¿Cómo? Cumpliendo la prestación de dar, de hacer o no hacer. Entonces, los principios que gobiernan el pago en el derecho civil, o sea, los contemplados en el artículo 1625, son aplicables al pago de la letra de cambio. ¿Por qué? Solución, novación, transacción, revisión, compensación, etcétera. Trae, el artículo 1625 trae 10 modos de extinción de las obligaciones. Pero aquí hay algo a lo que yo me quiero referir, que es propio de la teoría general de las obligaciones, pero que no puedo dejarles pasar así por alto. Porque hay que entenderlo. Dice el artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que una de las partes no está bien todavía.
Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darlo por. Esta reacción es difícil, difícil, difícil. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Entonces resulta que el marido le dice a la esposa, tú y yo somos capaces de disponer libremente de lo nuestro. Por consiguiente, conformidad con el 1625, vamos a hacer una convención por medio de la cual anulamos nuestro matrimonio, nuestro contrato matrimonial. ¿Sí ven? Terrible. Es que el código se presta para eso, dice. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por medio. Dice, toda obligación. Entonces las obligaciones derivadas del contrato de matrimonio, podemos anularlas. Sí. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, ¿quiénes son las partes interesadas en el contrato de matrimonio? Pues el marido y mujer. Entonces, si son capaces de disponer libremente de lo suyo, de conformidad con el 1625, pueden anular las obligaciones. Y eso sí lo podemos aceptar. Porque ¿quién declara nulo un contrato? Las partes, el juez. El juez es el único que puede declarar la nulidad de un acto de contrato. De modo que ese artículo 1625 hay que digerirlo, pero tomando mucha agua. Hay que tomar mucha agua para podérselo tragar. Bueno. Entonces, ¿cuándo se debe presentar la letra de cambio? De conformidad con el artículo 691 del Código de Comercio. La letra de cambio debe presentarse para su pago. Primero, el día de su vencimiento. O segundo, entre los 8 días comunes siguientes. Veamos otra vez, miremos. Para no equivocarnos. Miremos qué dice el 691. 691 del Código de Comercio. La letra de cambio deberá presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 8 días comunes siguientes. Término para la presentación para su pago. Dice, la letra de cambio deberá presentarse para su pago el día del vencimiento o dentro de los 8 días siguientes. Pero eso es términos generales porque ya hay unas presentaciones según sea la modalidad del pago, según sea la letra. Por ejemplo, una letra a la vista. Entonces la presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año siguiente a la fecha del título. Pero tomemos la primera parte. El 691 del Código de Comercio establece que la letra de cambio debe presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 8 días comunes siguientes. Aquí hay que advertir que pese a tratarse de un plazo de 8 días fijado por la ley y que de conformidad con la ley debiera ser de días hábiles, la ley ha querido que sean 8 días solares. ¿Dónde está eso? Parágrafo primero
del artículo 829. Busquemos el 829. A ver qué nos dice. El artículo 829. En los plazos de horas, dice el 829, en los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan. Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive. Segundo, cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo de que la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa. Y tercero, cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año. Y si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que vence en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las 6 de la tarde. Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles. Los plazos serán días hábiles. Entonces, ¿qué es la presentación para el pago? ¿Y cuál es la finalidad? La pregunta, ¿qué es la presentación para el pago? ¿Y cuál es la finalidad? Contestaríamos de la siguiente manera. La presentación para el pago es el derecho que tiene el tenedor de la letra para que llegado el día de su vencimiento sea descargada por el aceptante y para que en caso de no poder asumir el pago total o parcial de la suma de dinero deudada pueda ejercer el derecho al cobro contra las partes que sean obligadas en vías de regreso. Entonces, el ejercicio del pago, el ejercicio del derecho al pago, supone necesariamente que la letra de cambio sea exhibida por su tenedor. Esto es, que se la enseñe materialmente al aceptante. Por efectos de la negociabilidad del título, puede no saber quién es su acreedor ni a quién va a pagar válidamente. Esta exhibición hace el tenedor legítimo de la letra, o sea, quien la haya adquirido de conformidad con la ley de circulación y la buena fe. Entonces, quien va a pagarla se va a llamar el aceptante. Entonces, el aceptante, al serle presentada para el pago la letra, verifica o comprueba la cadena de endosos para tener la certidumbre de que le va a pagar al dueño del título y entonces así se libera de la obligación. ¿Qué consecuencias se presentan? ¿O qué consecuencias habría de no presentar oportunamente la letra de cambio para su pago? Podemos sostener que la finalidad perseguida con la presentación de la letra de cambio estriba en el pago del dinero a que ella se contrae. Esa presentación, para que tenga validez, debe efectuarse en el lugar convenido o, a cambio, en sustitución, en los señalados por la ley y en la fecha indicadas en los artículos 691 y 692 del Código de Comercio. ¿Qué pasa entonces si no la presenta? Pues si el tenedor de la letra no la presenta como queda dicho, caduca la acción cambiaria de regreso. Y entonces solo le quedaría la acción directa contra los primeramente obligados.
Bueno. ¿Qué es lo que se debe pagar? Pues el dinero. Ah, pero que se pactó en moneda extranjera. Bueno, sí. Si se trata de moneda extranjera, se cumple pagando con moneda nacional al tipo de cambio vigente. Pues siempre que se trate de un negocio de cambio exterior. ¿Qué modalidades presenta la letra de cambio? Nuestro Código de Comercio consigna dos modalidades. Letra documentaria y letra domiciliaria. ¿En qué consiste la letra documentaria? Este tipo de letra se usa tanto en comercio exterior como en comercio interior y consiste en que teniendo en su poder el tenedor de la letra de cambio, los documentos que amparan el negocio jurídico celebrado, como facturas, conocimiento de embarque, manifiestos de aduana, esto no los entrega sino contra el pago. Entonces, esa es la letra documentaria. El artículo 679 del Código establece la letra documentaria cuando indica, cuando incluye documentos contra aceptación, documentos contra pago. Entonces, esas cláusulas obligan al tenedor de la letra a no entregar los documentos sino mediante la aceptación o el pago de la letra. Esa sería la letra documentaria. ¿En qué consiste la letra domiciliaria? Entendemos, vamos a entender por letra domiciliaria o domiciliada, como dicen otros. Aquella en que se fija el lugar de pago y se incluye también el nombre de la persona que va a hacer el pago. Va a efectuar el pago en nombre del aceptante, o sea, en nombre del girado. Entonces, el girador puede señalar como domicilio para el pago de la letra cualquier lugar determinado y quien allí pague se entenderá que lo hace por cuenta del principal obligado. Si miramos el 683, este artículo complementa la idea al disponer que si el girador señala un lugar de pago que no es el del domicilio del girado, este, al aceptar la letra, debe indicar quién hará el pago en ese lugar. So pena de entenderse que lo hará él mismo si no menciona su delegado. A veces preguntan en qué consiste la letra innegociable no aceptar. Tenemos que decir, hay una ley que ya alcanzamos a mencionar al inicio, la ley 46 del 23, que es la ley bancaria. En el artículo 39 de la ley 46 de 1923, o sea, ley bancaria, durante su vigencia permitió el giro de letras de cambio con la inclusión de las notas innegociabilidad. Esto impedía que se negociaran por endoso y tuviera que recurrirse a la sesión ordinaria con graves consecuencias. El proyecto Intal también aceptó esto, pero nuestro Código de Comercio no lo acogió en su articulado, por lo que hay que sostener que la no negociabilidad de los títulos y valores solamente rige en los casos especiales que autorice la ley.
Todos hemos oído hablar del protesto del cheque, del protesto de la letra. ¿En qué consiste el protesto de la letra de cambio? La letra como el cheque deben ser presentados tanto para su aceptación como para su pago. Así lo consagran los artículos 680 y 691 del Código. Pero es posible que el título no sea aceptado total o parcialmente. Y no sea aceptado ni total ni parcialmente al momento de su presentación. O que, habiéndolo sido, no sea pagado a su vencimiento, por lo que la ley comercial ha establecido un procedimiento conocido con el nombre de protesto. Esa nota de protesto o el protesto es aquella nota, aquella manifestación por medio de la cual se hace constar cualquiera de los dos hechos indicados como requisitos sine qua non para ejercer las acciones cambiarias de regreso, o sea, contra los obligados secundariamente. A nuestro juicio son dos los fines del protesto. Conminar al girado para la aceptación o el pago y habilitar ejercicio de las acciones cambiarias de regreso. Para eso es que se hace el protesto. Para conminar al girado para la aceptación o pago o habilitar ejercicio de las acciones cambiarias de regreso. ¿Ante quién y cómo se practica el protesto? Podrá pedir que se efectúe el protesto el creador del título o cualquier tenedor de la letra. Por consiguiente, el protesto es meramente facultativo, es decir, se realiza si el creador o el tenedor de la letra lo introducen expresamente en ella mediante la nota que diga con protesto. O como dicen generalmente casi todas las letras, excusado el protesto. Entonces, el protesto es meramente facultativo, dije, si se realiza. Solamente se realiza si el creador o el tenedor de la letra lo introducen en la letra, le ponen una nota que diga con protesto. El protesto de la letra se debe hacer con intervención de notario público. Sí, con intervención de notario público. No lo digo yo. Miremos a ver qué dice el artículo 698 del Código Civil. Estoy mirando el código. 698 del Código de Comercio, no Código Civil, el Código de Comercio. El protesto se practicará con intervención de notario público y su omisión produce la caducidad de las acciones de regreso. Está muy claro cómo se hace el protesto de una letra. El protesto se practica con intervención de notario público. Eso es una nota que pone el notario. ¿Y cuál es el notario? Pues el notario debe ser el del lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones. Del protesto se debe levantar un acta en la que se indicará con claridad la notaría en que se efectúa la diligencia, la fecha del acta, el nombre del funcionario que interviene y tiene por finalidad hacer constar lo siguiente. La reproducción literal en cuanto consta en el título. El requerimiento al girado o al aceptante para que acepte o pague la letra, con la indicación de si esa persona estuvo o no presente.
Y si ésta se encuentra ausente, pues la diligencia no se va a suspender. Muy bien, esa es la diligencia de protesto. ¿Y hasta cuándo puede realizarse? Si se trata de protesto por falta de aceptación, deberá hacerse antes del vencimiento de la letra. Y si el protesto es por falta de pago, debe hacerse dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la letra. Si la letra es protestada por no aceptación, ¿es necesario protestarla por falta de pago? Esa es una muy buena pregunta. La repito. Si la letra es protestada por no aceptación, ¿es necesario protestarla por falta de pago? El 704 nos da la respuesta. Dice 704 del Código de Comercio. Si la letra fuere protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. ¿Sí? Está muy clarito. El 704 del Código de Comercio ha establecido que si la letra de cambio se protesta por no haber sido aceptada por el girado, ya no es necesario volverla a protestar por falta de pago, en razón de que la negativa del librado para aceptarla es suficiente evidencia de su repudio al pago, por lo que procede inmediatamente el cobro contra quien sea secundariamente obligado, es decir, contra el girador. ¿Qué consecuencias produce el protesto? ¿Y cuál sería, en qué consistiría su omisión? La diligencia de protesto puede resultar positiva o negativa, según que el girado acepte o no la letra de cambio, o que el aceptante la pague o se niegue a pagarla. Ahora bien, si existe la negativa a la aceptación o al pago, el protesto abre el camino contra los obligados por vía de regreso. ¿Qué pasa si se omite la diligencia de secuestro? Si se omite la diligencia del secuestro, no del protesto. Si se omite la diligencia del protesto, se produce la caducidad de las acciones cambiarias de regreso. Entonces, si no se protesta, es como con el cheque. Si no se presenta dentro de los 15 días siguientes a la expedición del título y no se protesta dentro de los 15 días siguientes al no pago, entonces si no se protesta, entonces se presenta lo que se llama la caducidad de las acciones cambiarias. Perdería entonces la naturaleza, el carácter de título ejecutivo. No se podría iniciar el proceso ejecutivo porque hay caducidad tanto de la acción cambiaria del cheque como de la acción cambiaria de la letra. Caducidad. ¿Y ante quién se hace el protesto? Ya lo dijimos, que se hace ante el notario. Y el notario levanta un acta y ahí se confirma todo. ¿Pueden los notarios dar la noticia o aviso de rechazo? La obligación de avisar el rechazo o no pago la letra es propia del tenedor, pero es posible, conforme al artículo 707 del Código de Comercio, que la noticia de rechazo la comunique el mismo notario
que ha afectado la diligencia de protesto. Así lo consagra el inciso tercero cuando dice, también podrá darse el aviso por el notario encargado de formular el protesto. Bueno. Entonces ya hemos visto en términos generales lo más importante de la letra de cambio. Cambio, definición, requisitos de la letra de cambio, que son los establecidos en el 620 y 671 del Código de Comercio. Las partes que intervienen en la creación y emisión de la letra del cambio, que son 3. El girador o librado. ¿Quién es el girador o librado? Quien emite la orden de pago. El girado o librado es contra quien se expide la orden de pagar y el beneficiario. Esas son las 3 personas que intervienen en la creación de un título como la letra. Bueno. Fecha y lugar de la creación del título. Lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho. Exigencias sobre la firma del creador de la letra de cambio. ¿Cuándo debe presentarse la letra para su aceptación? Formas de vencimiento de la letra de cambio. Como dijimos, el vencimiento puede expresarse para principios, mediados o fines de mes o por semanas o por quincenas. Principios que rigen el pago de la letra de cambio. ¿Cuándo debe presentarse la letra de cambio para su pago? ¿Qué es la presentación para el pago y cuál es su finalidad? Consecuencias de no presentar oportunamente la letra de cambio para su pago. Otras cositas vimos. Modalidades, acabamos de verlo, especiales de la letra de cambio. La letra de cambio documentaria, la letra de cambio domiciliario. ¿Qué es el protesto? ¿En qué consiste el protesto de la letra de cambio? ¿Ante quién y cómo se practica el protesto? Sabemos que se hace ante notario. Eso lo dice el 698. Y que el protesto se debe levantar un acta, en la que se indica la notaría, en fin, el nombre de los funcionarios, el nombre del funcionario, los intervinientes y todo lo que pasa ahí. ¿Qué consecuencias produce el protesto? ¿Y cuál es su omisión? Pues, lo dijimos también, si se omite la diligencia del protesto, se produce la caducidad de las acciones cambiarias. Igual pasa con el cheque. Y finalmente, pueden los notarios dar noticia o aviso de rechazo. Sí, sobre este punto podemos decir que la obligación de avisar el rechazo de la aceptación o no pago es propia del tenedor, pero es posible, conforme al 707 del Código de Comercio, que la noticia de rechazo la comunique el mismo notario que ha efectuado la diligencia de protesto. Dice el inciso tercero
del 707 del Código de Comercio. ¿Qué dice el 707? Miren. El tenedor del título cuya aceptación o pago se hubiera rehusado deberá dar aviso de también podrá darse el aviso por el notario encargado de formular el proceso. Eso, la parte final del 707 del Código de Comercio nos dice, también podrá darse el aviso por el notario encargado de formular el proceso. Entonces, ¿pueden los notarios dar la noticia o aviso de rechazo? Sí, de conformidad con la parte final del 707. Así podemos darle feliz término a la letra de cambio. Lo más importante, pues, de la letra de cambio. Bueno, miremos ahora, pasemos a ver la figura del cheque. El cheque. Cheque es un título de valor. El cheque lo vamos a encontrar en los artículos 712 y siguientes del Código de Comercio. Pero, ¿qué es el cheque? El cheque es una orden también, como vimos con la letra de cambio. El cheque es una orden incondicional de pago, librada contra un banco, en donde el girador debe tener fondos depositados. O, si carece de fondos, debe estar autorizado por el gerente para girar, como dicen, para girar en descubierto. Generalmente, cuando uno es gerente de un banco, vienen algunos clientes y le dicen, mire gerente, no me rechace pagos. No me rechace pagos de los cheques que yo giro. Entonces, ¿qué le está pidiendo el cliente al gerente? Que le autorice sobregiros. Entonces uno como gerente le dice, mira, tú eres un buen cliente, pero yo no te puedo dar la autorización en forma generalizada. Yo doy autorización, te concedo sobregiros hasta 50, hasta 60, hasta 100 millones de pesos. Entonces, si tú me giras un cheque, no tienes fondo, y yo te he dado la autorización para hacerlo, entonces tú te puedes girar hasta 100 millones. Entonces, si ese fue el acuerdo, yo miro, aquí entra un cheque por 10 millones. Entonces, autorizo el pago. Pero, si hay un sobregiro, yo te autoricé sobregirarte hasta por 50 millones y me llega un pago por 55 millones, yo no lo pago, te lo devuelvo por fondos. Entonces, autorización de sobregiros. ¿Sí? Entonces, así es la forma como se paga. Una forma incondicional. Entonces, ¿qué naturaleza jurídica tiene el cheque? Pues la verdad es que no hay uniformidad doctrinal para explicar la naturaleza jurídica del cheque. Hay unos que dicen que opera un mandato.
mandato. Hay otros que sostienen que la naturaleza del cheque obedece a una estipulación por otro. Entonces, hay otros que sostienen y han sostenido recientemente que el cheque es una institución de cambio con fisonomía propia, pero atada a la institución bancaria de forma indisoluble. Esto es, que no puede hablarse de cheque sin referirse a un banco. Entonces, para podernos referir a un banco, tenemos que pensar en el contrato de cuenta corriente. Porque ¿quién puede girar un cheque? Un cheque puede girarlo aquel que tenga un contrato de cuenta corriente con un banco. Es decir, la cuenta corriente bancaria sería como un contrato de depósito, porque el cliente, el cuentacorrentista, tiene la facultad para consignar sumas de dinero en un establecimiento bancario, es decir, para depositar dineros en un establecimiento bancario, pudiendo disponer total o parcialmente de los saldos mediante la emisión de cheques. Entonces, el contrato de cuenta corriente está precedido por una solicitud de apertura que hace un cliente, una persona natural o jurídica. Puede presentarse al banco y pedirle que celebren un contrato de cuenta corriente. Entonces hay que hacer una solicitud de apertura. Pues esa solicitud está sometida a varios exámenes para verificar la capacidad del peticionario, sus documentos de identidad, el balance, las referencias bancarias, referencias comerciales, referencias personales. Entonces, estudia el comité de crédito, estudia eso y con miras a ver si acepta o no lo acepta como cuenta correntista. Entonces, quien sea aceptado como cuenta correntista debe suscribir el reglamento del contrato de depósito en cuenta corriente bancaria. Por medio de ese contrato adquiere obligaciones tales como la de mantener provisión de fondos, permitir los pagos parciales, utilizar talones de cheques creados por el banco, responder por el giro de cheques o por los espacios en blanco. En fin, hay un reglamento entre el banco y el cliente, entre el banco y el cuenta correntista. Aquí hay algo simpático. ¿Cuál sería el carácter doctrinario del cheque? Nosotros la tenemos como una orden de pago. Se ha venido diciendo que el cheque es una letra de cambio pagadera a la vista. Sin embargo, no tenemos en el código ninguna definición de cheque. Entonces tenemos que concluir que el cheque es un título con fisonomía y autonomía propias, porque el código no define
qué es el cheque. La letra de cambio y el cheque tienen los mismos elementos personales. Librador, o sea, el girador, librado, girado y beneficiario. Y ambos son títulos, son órdenes incondicionales de pagar sumas de dinero. Pero sí hay unas diferencias. El cheque es un instrumento de pago. Repito, entonces, vamos a hacer diferencias entre ellos. Porque es que muchos dicen que el cheque es una letra de cambio. El cheque es un instrumento de pago. La letra es un instrumento de crédito. Entonces, el cheque es un instrumento de pago. La letra es un instrumento de crédito. El cheque cumple una función distinta de la letra. Por eso es fácil en estas palabras encontrar la diferencia. Quien entrega una letra necesita dinero, más quien entrega un cheque tiene dinero. Sencillo, ¿no? Yo lo oí de mis profesores. Quien entrega una letra necesita dinero, pero quien entrega un cheque, la entrega es porque tiene dinero. El objetivo fundamental es sustituir el pago en billetes de banco, haciendo las veces de dinero. Entonces, la función fundamental del cheque es el pago. La negociabilidad del cheque es relativamente corta y puede estar sometida a restricciones, mientras que en la letra no existe esa circulación. El cheque requiere provisión de fondos, esto es, un saldo a favor del librador en la cuenta corriente del banco librado, un fondo suficiente para hacer el pago, al paso que en la letra esta provisión no existe. El cheque es siempre pagadero a la vista, es decir, al momento de su exhibición al girado, mientras que en la letra de cambio habrá que atender las modalidades del vencimiento y a los plazos de presentación para su pago. Entonces, en los cheques no aparecen. ¿Qué mami? ¿Qué? Por favor, apaguemos los micrófonos. El cheque está precedido del contrato de cuenta corriente bancaria entre librador y librado y se debe extender en talonarios creados por el banco. En tanto que la letra de cambio no está precedida de ningún contrato o convención que sea requisito sin ecuación de sujeto. Tampoco está sujeta la letra al rigorismo de una forma o un documento predeterminado. El cheque, por su propia naturaleza de instrumento de pago, no se presenta para su aceptación, porque es que es un medio de pago que se convierte después en medio circulante, al paso que la letra de cambio, que en sí es un documento de crédito, la presentación para la aceptación es necesaria en los casos impuestos por ley. El papel que representa el librado es solo el de la persona facultada por el girador para realizar el pago, por lo que obra como él en su nombre, en tanto que en la letra de cambio, el girado es el principal obligado, es decir, quien adquiere la carga de pago en el primer término.
El librado no contrae obligación cambiaria, a no ser que reconozca el cheque o lo certifique. Tanto que en la letra, el girado aceptante responde en el grado y forma como se indique, pues. Las acciones cambiarias contra el girador o librador, endosantes o averistas, son siempre por vía de regreso, mientras que en la letra de cambio está dotada de acciones cambiarias directas y de regreso. El girado de un cheque siempre es una entidad bancaria y en la letra de cambio puede serlo, como puede ser también una persona natural o jurídica. El cheque está penalmente arreglado, mientras que en la letra no hay esa reglamentación. La acción cambiaria del cheque prescribe para el último tenedor en 6 meses desde su presentación y para los endosantes o avalistas en 6 meses desde que hagan el pago. En la letra, la acción cambiaria de tipo directo prescribe en 3 años, como lo vimos con el artículo 789. Y para las acciones por vía de regreso, prescribe en 1 año que se cuenta desde su protesto o desde el vencimiento. La acción cambiaria del cheque también está sometida a la caducidad por falta de presentación del pago y de protesto. ¿Sí? Entonces, si no me pagan un cheque, yo tengo que protestarlo. Pero si el cheque no ha sido presentado en tiempo para, es decir, para su pago, ni presentado en tiempo para su protesto, se presenta el fenómeno de la caducidad. En cuanto a la creación y forma del cheque, requisitos y menciones que debe contener el cheque. Mirando lo dispuesto en el 621 y en el 713 del Código Comercial, se tiene que los requisitos y menciones que debe contener el cheque son la mención del derecho que en el título se incorpora. Debemos entender aquí la indicación de la clase de título de qué se trata, por lo que habrá necesidad de incluir la palabra cheque. La firma de quien lo crea. Eso pero no necesita explicación. La fecha de creación, o sea, la fecha en que lo hicieron, el día en que lo hicieron. Y si no, se entiende la fecha de su entrega como fecha de creación. El lugar de creación. El lugar de cumplimiento o pago. Si no se menciona el lugar de pago, o será el del domicilio del creador del cheque. Y si tiene varios, el tenedor puede elegir en cuál cobrar. Si señalan varios lugares de pago, el tenedor escoge en cuál se debe hacer efectivo. El cheque es una orden incondicional de pagar una suma de dinero. El cheque tiene como prestación la obligación de pagar una suma de dinero bajo la modalidad de una orden de naturaleza incondicional que el girador emite al girado para que la cumpla en su nombre. Debe llevar el nombre del banco librado. El cheque, a diferencia de la letra, debe incluir el nombre del girado o librado. Generalmente los formularios se hacen en formularios que cada banco tiene. El Banco de Colombia tiene su formato, el Banco del Comercio tiene su formato y así todos los bancos tienen su formato. Entonces todos estos requisitos pues los encuentra uno ya en esa modalidad. El nombre del banco librado, si ya se sabe que esto es un cheque del banco
de Colombia. La indicación de ser pagadero o a la orden de el portador. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Esta mención indica la forma como puede ser girado el cheque, a la orden o al portador. Será a la orden si se crea bajo cualquiera de las modalidades consignadas en el artículo 651 del Código. Miren, vamos a ver. 651 del Código de Comercio. Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso o se diga que son negociables o se indique su denominación específica de título valor serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título. Títulos a la orden. Entonces todos los cheques se hacen en formularios previamente confeccionados por el banco. Se habla de provisión de fondos. ¿Qué es la provisión de fondos? En la vigencia de la ley 46 de 1923, conocida como ley bancaria, no había uniformidad de opiniones acerca de si el cheque implicaba o no provisión de fondos. Es decir, que el librador tuviera dinero en depósito en su cuenta corriente para responder por el pago del cheque. En principio, se imponía la necesidad de la provisión. Esta podía provenir de los depósitos hechos por el girador o por los descubiertos autorizados por el banco al cliente o por un contrato de apertura de crédito. Era motivo de discusión igualmente saber si la provisión debía ser al menos coetánea a la expedición del cheque o si podía ser posterior a esta. En el actual Código de Comercio se consagra la obligación del librador a mantener provisión de fondos para el pago de cheques contra su cuenta corriente, es decir, dineros en calidad de depósito que el librador ha entregado al banco para que pague los cheques a su cargo. Entonces, definido está en la actualidad que la provisión puede provenir de depósito del librador o de descubiertos o préstamos autorizados por el banco. Tampoco se exige que la provisión sea anterior o coetánea con el giro del cheque, sino que exista al momento de ser presentado para su cobro. Es decir, cuando presentan un cobro, se necesita que haya provisión de fondos. Y si no hay provisión de fondos, pues que el gerente autorice el pago, es decir, conceda un sobregiro. Entonces, la provisión de fondos es presupuesto para que el banco autorice el pago de cheques del librador, salvo que sin haberla se consienta en atender la orden de pago. Por ejemplo, el gerente decide no rechazar el banco y lo paga, es decir, da un sobregiro. Bueno.
El cheque debe ser presentado para su pago entre los términos o plazos señalados en la ley. 15 días. Cuando no se presenta oportunamente para su pago, como cuando no se protesta el tiempo, no se protesta en el tiempo estipulado, otros 15 días. Cuando no se presenta oportunamente para su pago, como cuando no se protesta en el tiempo estipulado, la acción cambiaria caduca contra el librador y sus avalistas, con la condición de que durante el plazo de presentación hubiera tenido provisión de fondos en su cuenta y por causas no imputables al librador el cheque debe pagarse. De modo que en estos eventos habrá caducidad siempre que el librador no tenga suficiente provisión de fondos. Si no hay fondos, el cheque no se paga. Pero, Profe, me permite un aporte en cuanto al cheque, que tiene una ventaja de que, por ejemplo, no se maneja mucho efectivo, puede brindar mucha seguridad. sí, O, por ejemplo, cuando se tienen muchos proveedores, pues también es una gran ventaja, ¿no? Porque sí, hoy en día señor. usted con cualquier efectivo ahí lo pueden estar atracando o robando. En Claro. cambio, el cheque le da una gran seguridad en ese sentido. Lo Claro. único que es que los bancos, pues sí, cobran por ese servicio, ¿no? Algunos, ¿sí? Sí, Pero sí. otros a veces en ocasiones sale gratis el uso de ese cheque, pero es una gran ventaja en ese sentido. Sí, señor, eso es totalmente cierto. Y lo mismo con la letra de cambio. Es que en un comienzo, pues los comerciantes tenían que viajar con plata y se exponían a lo que usted acaba de explicar. Se exponían a ser atracados. Pero en cambio, yo puedo viajar de una ciudad a otra con un cheque. Usted me entrega hoy un cheque de su banco y yo voy a viajar a, qué sé yo, a Medellín y yo necesito plata. Entonces, ¿qué hago? El cheque que usted me da, hoy lo cambio en Medellín. Y entonces, ¿por qué? Porque los bancos son nacionales. Entonces, con un cheque girado hoy por el póngale Banco de Colombia, yo lo puedo cobrar mañana en Medellín. Y entonces esa es la ventaja también con la letra de cambio, que los comerciantes viajaban sin necesidad de llevar el dinero contante y sonante. Esa es una de las ventajas de los títulos, ¿no?, negociables. Bueno. ¿En qué momento? Es una pregunta que le hacen a uno. ¿En qué momento es exigible el cheque? Entonces contestamos diciendo que de conformidad con el 717 del Código de Comercio se refiere a la oportunidad para hacer exigible el pago de un cheque y al efecto establece que el cheque es siempre pagadero a la vista. Pagadero a la vista. Pagadero a su presentación. Entonces, la presentación no es para la aceptación. Mucha gente se confunde y dice, yo presento el cheque para que me lo acepten. No. La presentación es para su pago. Pues que coinciden ambos eventos, ¿sí? Presentación, pero es más que todo, no para la aceptación, sino para el pago. Por eso es que el cheque postdatado, el cheque postfechado, no tiene un régimen especial.
Eso es una costumbre entre comerciantes. Hombre, yo te pago, pero te pago con un chequecito para el 15 del mes entrante. Ah, bueno, ok. Gírame el cheque para el 15 de febrero. Ah, bueno. Yo te giro el cheque ya para el 15 de febrero. Tú me entregas la mercancía en este momento y tú te esperas a que llegue el 15 de febrero y entonces el 15 de febrero cobras el cheque. Entonces es el cheque posfechado. Pero eso es costumbre y todo depende de la buena o mala fe. Es decir, si yo te acepto un cheque posfechado, es porque sé que me vas a pagar ese día. Entonces así nos vamos entendiendo. Cada vez que tú me entregues un cheque posfechado, pues bueno, yo te respeto la fecha, no te lo paso antes. Pero pasa muchas veces que usted expide un cheque posfechado y el cliente al día siguiente lo está consignando, se lo está cobrando. Esas son porquerías, ¿no? Porque los acuerdos hay que cumplirlos. Porque el cheque es pagadero a su presentación. Bueno. ¿Cómo puede ser? Antes de hablar de eso, expliquemos otra cosita. Plazo máximo para la presentación de un cheque para su pago. El artículo 718 del Código se refiere al término de presentación de un cheque para su pago. Los plazos señalados en la disposición marcan el límite que tiene el tenedor del instrumento para pagarlo. Miremos el 718 del Código. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta y el cheque postatado será pagadero a su presentación. Ahora, términos para la presentación. El 718 nos dice, los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días a partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición. Pongámosle Bogotá. Se expide hoy el cheque en Bogotá. Entonces, los cheques deben presentarse para su pago dentro de los 15 días a partir de su fecha, si fueren pagaderos en Bogotá. Dentro de un mes, si fueran pagaderos en el mismo país de su expedición, pero en un lugar distinto de este. Por ejemplo, dentro de un mes, pagaderos en el mismo día de su expedición, pero en Medellín, en Barranquilla, no en Bogotá. Y dentro de 3 meses, si fueran expedidos en un país latinoamericano y pagaderos en algún otro país de América Latina. Y dentro de 4 meses, si fueran expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina. Entonces, el 718 nos habla de los términos para la presentación. Términos máximos para la presentación de un cheque para su pago. Bueno, yo creo que falta un cuarto para las 10. Es una buena hora para dar por terminado la clase y entonces disponernos ya más bien a descansar. Muchas gracias, Doc. La hora ha Gracias, sido profe. ardua.
Muchas gracias, doctor gracias. Aldemar. Feliz noche. Gracias. Hasta mañana. Bueno, feliz noche, que Gracias, descansen. doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, muy A amable. usted, gracias, pues bien. Mañana. Feliz noche, doctor. Igualmente, gracias. Mil gracias. Gracias, doctor.